Si últimamente estás viendo precios mucho más altos que antes en memorias RAM y ahora se unen los SSDs y crees que es cosa tuya, pues déjame decirte que no. Y lo peor es que esto apenas está comenzando. Hoy vamos a hablar claro de por qué están subiendo los precios en memorias RAM y ahora los SSDs, de cómo va a afectar esto al mundo del PC gaming, al mundo del hardware en general, y qué podrías hacer si estabas pensando en armar una computadora justo ahora mismo. Durante los últimos meses hemos empezado a ver cambios muy importantes en cuanto a la fabricación de memorias RAM. De hecho, fabricantes de estos chips como Samsung, SK Hynix y Microtek han tomado caminos muy extraños, pues han decidido bajar el volumen de fabricación de memorias durante todo el 2023 y parte del 2024. Y esto fue así porque había demasiada oferta y habían precios extremadamente bajos. Pero el problema es que la producción no subió, seguimos al mismo ritmo que a finales de 2024. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Menos stock y más demanda? Sí, los precios suben. Memorias RAM DDR4 y DDR5 están subiendo de precio, asimismo los SSDs NVMe y también los discos SATA. El almacenamiento, que pasó un buen par de años a un excelente precio, está disparándose. Y no, esto no es una subida momentánea de precio que se le ocurrió a una tienda. Esto es un problema global actualmente. Pero te estarás preguntando justo ahora, Nehemías, ¿y esto a mí en qué me va a afectar? Bueno, hoy voy a contarte los puntos más importantes y en los que va a afectar a toda nuestra vida cotidiana. Impacto directo en el gaming de PC. Ok. ¿Eres un PC gamer y no sabes cómo te va a afectar? Pues déjame decirte que esto se pone peor de lo que tú esperabas. Empecemos con que actualmente el estándar de memoria RAM en una computadora para gaming está subiendo. Hace algunos años empezamos a jugar con 4 GB de RAM, luego con 8, luego que pues el estándar eran un poco los 16 y si querías estar un poco sobrepasado te ibas a los 32 GB de memoria RAM. Bueno, hoy en día hemos empezado a ver títulos que claramente ya empiezan a exigir esos 16 GB de memoria RAM, así que esos 16 empiezan a ser a día de hoy el mínimo necesario para jugar tranquilamente. ¿Y cuál es el problema con esto? Que ahora ya no te basta con el mínimo. Si nos armamos una computadora de gama media o superior, vamos a requerir los 32 GB de memoria RAM para no estar con un margen de uso bastante corto. Es decir, si no queremos que nuestra computadora se quede obsoleta a corto plazo, deberíamos no pensar en menos de 32 GB de memoria RAM para jugar. Y el mundo de los estados sólidos es algo que ya no es opcional. Juegos actualmente pesan un mínimo de 100 GB, claramente no todos, pero juegos que anteriormente eran extremadamente livianos ahora son muy pesados. Sin hablar de títulos como Call of Duty que abarcan claramente la mitad de tu almacenamiento con un solo título. Armar una PC económica cada vez se vuelve mucho más complicado. Y esto es porque antes la memoria RAM y el almacenamiento eran componentes que eran sumamente baratos. Así que cuando tú armabas una computadora era un componente en el que podías no escatimar o bien no preocuparte porque no ibas a gastar mucho presupuesto en estos dos aspectos. Es un momento muy triste donde hace un año con el presupuesto que nos armábamos una computadora de gama media ya no podemos. Hoy la misma computadora tiene un precio como de una gama media alta. Claramente afecta a todas aquellas personas que ya tenían un presupuesto pensado o limitado para armar su computadora. ¿Esto afecta solo a PC o qué otros campos se verán afectados? Esto no afecta solo a gamers o a entusiastas del mundo de la informática. La memoria RAM y el almacenamiento está en todo lo que actualmente utilizas en tu día a día. Consolas de videojuegos, automóviles modernos, computadoras portátiles, tablets, celulares, smartwatch, vaya. Hasta en los audífonos encuentras ahora pantallas y cosas para mostrarte notificaciones. Claramente también hacen uso de este tipo de almacenamientos o chips. Así que me estás diciendo que hasta mis audífonos van a subir de precio, pues claramente es probable. Todo lo que llegue a utilizar una memoria RAM o almacenamiento, pues claramente se va a ver afectado por esta subida de precios. Y por supuesto, no olvidemos al elefante dentro de la habitación, los centros de datos y de inteligencia artificial. Cuando todos estos sectores o ramas compiten por tener toda la fabricación sin importar el presupuesto de los fabricantes actuales del mundo de los chips, llegamos a un problema. El stock no alcanza y los precios suben. ¿Hay alternativas o soluciones actualmente?
Bueno, ya hablamos de la tragedia, calmémonos un poco, vamos a relajarnos y vamos a ver si encontramos alguna alternativa para seguir comprando actualmente. Porque sí, déjame decirte que no todo está perdido. Un poco complicado quizá, pero no todo está perdido. DDR4, que es un tipo de memoria RAM todavía muy vigente en el mundo del PC Gaming, todavía es una excelente opción para que puedas tomarla en cuenta, ya sea para actualizar tu memoria o para comprar tu nueva computadora. Por supuesto, actualmente todos pensamos, no, lo más nuevo siempre es lo mejor, hay que comprar DDR5 y hay que comprar siempre los 32 o 64 GB de memoria RAM. Tranquilo. No todos los juegos demandan esa cantidad de memoria RAM, ni tampoco necesitan las velocidades tan altas que podemos acceder en DDR5. Y sí, si tú sabes de PC Gaming o habrás tenido algún tipo de interacción con una computadora de gaming en los últimos 5 años, sabrás que sí, la memoria RAM es influyente, pero claramente no es un componente principal como lo podría ser una tarjeta gráfica, que ojo, también van a subir de precio. Pero sigamos con el tema de las alternativas. Del lado de los almacenamientos, SSDs Gen 4 y Gen 5 se dispararon de precio como no tienes una idea, pero SSD Gen 3 todavía funcionan excelente y son extremadamente rápidos y tienen un buen precio al que podemos todavía acceder tranquilamente. Y ojo con esto, comprar ahora mismo a finales de 2025 puede ser probablemente la mejor decisión de todo tu año 2026. Muchas tiendas todavía manejamos el precio del stock que teníamos antes de que empezara esta crisis, pero si tú esperas un poco más, déjame decirte que los precios solo van hacia arriba. Otro dato que puedo darte con el tema tanto del almacenamiento como de la memoria es que priorices cantidad de espacio antes que velocidad de la misma. Por supuesto, yo sé que esto es al contrario, porque en DDR5 se recomienda no jugar a menos de unos 6000 megatransfers y en DDR4 a unos 3200 y si estabas en AMD unos 3600 MHz. Pero pues déjame decirte de que con los problemas que tenemos actualmente con esta crisis, yo recomendaría no mirar a unas frecuencias tan elevadas, porque aunque claro, marcan mucha diferencia y más si eres un jugador competitivo o que tira de muchísimos FPS, con que bajes un poco esa frecuencia de la memoria, los precios también van a ser bastante más accesibles y no, los FPS en tus juegos no van a ser extremadamente afectados. Sí disminuye un poco el rendimiento, pero no es algo determinante, así que no te compliques con eso. Repite conmigo, no necesito la memoria ni el almacenamiento más rápido del planeta para jugar bien. ¿Hasta cuándo podría mejorar? Según los analistas de mercado, esto podría llegar hasta finales de 2026 e incluso tomar 2027. Pero yo te recomendaría algo muy en específico. No te fíes, porque pongamos en cuenta lo que pasó en temporada de pandemia con la serie 30 de Nvidia, por ejemplo, en 2020. Esta fue una época durísima para el mundo de las tarjetas gráficas. Y es que en esa época una GTX 1080 Ti se estaba vendiendo por el mismo precio que una RTX 3070 Ti. Por supuesto, estas eran tarjetas gráficas que los mineros podían utilizar en ese momento para minar todo el Ethereum que quisieran. Pero, ¿por qué te pongo este ejemplo? Cuando esto terminó, los precios jamás se terminaron de acomodar a lo que teníamos previos a la pandemia. Jamás volvimos a tener unas tarjetas gráficas tan económicas como antes de esa temporada. Entonces no te fíes, claramente esto podría durar un par de años, de hecho podríamos llegar a una media de entre 2027 y 2028, pero no te recomendaría esperar. Entre más te tardes tú comprando, más sobreprecio probablemente estés pagando en cualquiera de estos chips. Los principales influyentes por lo que esto no ha mejorado ni va a mejorar hasta dentro de un par de años son: ajuste lento de producción, ya que hay pocas fábricas para la cantidad de demanda que estamos teniendo por los centros de datos de inteligencia artificial actualmente. Marcas fabricantes limitadas. Los tres grandes mundiales actualmente en el mundo de la creación de chips y memorias son Samsung, SK Hynix y Microtek.
Y no solo ninguna de las tres se están dando abasto, sino que algunas de ellas se están dedicando específicamente a vender a mercados que compran cantidades industriales de estos chips. Hay una marca que tú probablemente conocías que se llama Crucial. Esta es o era una submarca de Microntech. Y digo era porque acaba de cerrar. Hace algunas semanas Microntech dijo que Crucial ya no iba a existir de momento para el mercado comercial, principalmente a crear chips solo para centros de datos. Sí, la demanda de estos centros de datos es exageradamente más alta que la de los usuarios finales. Y tú dirás, ¿qué les sucede a estas marcas? ¿Por qué ya no piensan en los consumidores? Por nosotros comían. No, estás exagerando. Claramente estas marcas se dan cuenta de que hay bastante más dinero vendiéndoles solo a estos centros de datos que compran cantidades ingentes de memoria. Pero hay rumores que dicen que hay una fábrica china que actualmente va a abrir, y no solo abrir, sino que va a fabricar cantidades exageradas de memorias chinas tal cual. Así es, y digo chinas porque si estabas pensando que todos los componentes de hardware eran chinos, no, la gran mayoría de componentes de hardware y de PC gaming son taiwaneses. Entonces esta fábrica promete que va a suministrar una cantidad exagerada de memorias RAM con manufactura china. Y así es, como lo estás pensando, estas podrían tener un precio muy bajo. No sé si asegurarte que va a tener el precio de la memoria RAM antes de esta subida de precio, que en verdad era un muy buen precio, pero esta podría ser una salvación para esta crisis. Eso sí, no se espera que esto sea a corto plazo, así que yo te diría no te confíes y compra ahora mismo. Principios de 2026 son el mejor momento para que tú puedas comprar tu nuevo equipo o actualizar si eso tenías pensado. ¿Qué otros componentes de hardware o dispositivos se van a ver afectados y cómo tendría que tomarlo en cuenta? Bueno, yo no tengo de qué preocuparme porque yo no tenía pensado comprar memoria RAM. Yo quería comprar una tarjeta gráfica. Bueno, mi amigo, déjame decirte que estás en problemas, porque las tarjetas gráficas son una pequeña microcomputadora dentro de tu computadora. Es decir, esta tarjeta gráfica también cuenta con un procesador, con su propia disipación y también cuenta con su propia memoria RAM. Así es, también se van a ver afectadas en precio. Las tarjetas gráficas probablemente suban drásticamente. Y no me quiero imaginar a qué precio van a salir las nuevas generaciones de los dos grandes fabricantes actualmente. Bueno, tres, ya se sumó Intel. Pero si Nvidia lanza su serie 60 o 6000, AMD lanza su serie 10000 e Intel decide lanzar su nueva generación, muy probablemente estos precios sean bastante más altos que lo que tenías en cuenta hasta la fecha. Y para ti, usuario que cambiabas de iPhone todos los años, también estás en problemas, porque todos los dispositivos que cuenten con memoria RAM van a incrementar su precio. Va a costar bastante más comprarte tu nuevo iPhone, cambiar tu Apple Watch. Incluso si a ti te gusta tener una casa inteligente y hasta tu refrigerador era smart, bueno, va a subir de precio. Así que ni las mamás se salvan de esto. Mamás que están viendo este video, cómprenle computadoras nuevas a sus hijos ahora. Pero sí, no deberías de esperar más. Toma en cuenta todas estas probables subidas de precios en todos los dispositivos electrónicos e inteligentes de la actualidad. Consejo final o conclusiones. ¿Qué hacer si pensabas comprar o armar una computadora justo ahora? Bueno, si encuentras muy buen precio a día de hoy o en este regreso a clases que empieza en 2026, que casi todo se pone en oferta, yo te diría, compra ya mismo, no esperes. Ojo, que no estoy incitando al FOMO. Esto no se trata de que tú compres aunque no tengas el presupuesto para hacerlo. No, lo que yo estoy diciendo es que si tú ya tenías en mente comprar un componente o una computadora o incluso algún dispositivo electrónico o smart, que no esperes más, porque probablemente los precios para mediados de año o finales incluso estén bastante más arriba. Así que las promociones como los bonos de mediados de año, el Black Friday o las ofertas navideñas de 2026, incluso probablemente ya en oferta vayan a tener precios más altos que a inicios de 2026. Número 2. No posponer indefinidamente, es decir,
Me voy a esperar a la serie 60 de Nvidia. Déjame decirte de que probablemente cuando esa serie salga, la tarjeta gráfica que tenías predestinada por un presupuesto ya pensado probablemente sea inalcanzable en ese momento para ti, porque pueda llegar a costar lo de la serie superior. Por ejemplo, si tú te tenías pensado comprar una 6060 Ti en ese momento, puede que esa 6060 Ti cueste lo que cueste actualmente una 5070 Ti. Y tú dirás, estás exagerando. Quizá, pero no lo sabemos. Mira lo que pasó en pandemia con las tarjetas gráficas, así que no te arriesgues. Actualmente los precios todavía están bastante asequibles. Tercer consejo: compra inteligente y no impulsivo. Es decir, no compres solo porque quieres comprar. Actualiza solamente el hardware que de verdad se está quedando obsoleto. Infórmate un poco más para no comprar componentes más caros por gusto. ¿Cómo te puedes informar? Bueno, en este canal de YouTube, en Instagram y en TikTok subimos constantemente información sobre hardware, noticias, configuraciones, respuestas a comentarios para que tú te puedas llevar probablemente no solo la información necesaria, sino una asesoría adecuada. Y claramente hay muchísimos canales de hardware con bastante más experiencia con los que puedes asesorarte antes de tomar una decisión. Último consejo: piensa a futuro. Es decir, lo que compres a día de hoy, ten planeado que te funcione para unos 2 o 3 años a futuro. Es decir, si tú normalmente cambias tus componentes o tu computadora cada año, cada 2 años, bueno, compra componentes que te vayan a servir bastante más tiempo para que no tengas que pagar un sobreprecio con estas nuevas generaciones. Recuerda que el hardware no se va a hacer más barato por arte de magia. La clave es informarse bien y tomar una excelente decisión. Si este video te gustó, te sirvió o te informó correctamente, deja por favor tu like, suscríbete y también déjame en los comentarios. ¿Tú tenías pensado comprar alguna computadora o algún componente a corto plazo o bien eres un usuario que va a decidir esperar?